Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, instructora, ¿cómo está? Habla con el aprendiz Teosteban González y con mi compañera Nicole Mosquera Benítez. Bueno, en este video, de hecho, es un video editado que yo le edité con ella porque para que se fuera más claro y se escuchara las voces. Pero vamos al grano. En este video vamos a explicar cómo fue, cómo meterse al administrador de servicios perdón, de servicios de Windows Server. Entonces vamos a empezar. Bueno, primero que todo, aquí se muestra la máquina correctamente. Aquí lo que yo hago prácticamente aquí es mostrar aquí lo que tiene el administrador de servicios. Aquí prácticamente tiene muchísimas cosas que uno le puede configurar y su mesilla ya lo había explicado anteriormente. Eso es correcto. Pero bueno, aquí lo que muestro son los discos de unidad de base, lo que he hecho y desbloqueado diría yo en el caso. Prácticamente esto, como se me explicó anteriormente, es una opción muy funcional que más que todo para que como esta máquina de Windows Server 2016 es como solo para trabajos y red, entonces sería solo eso en el caso. Bueno, como lo estoy mostrando en este momento, como se está mostrando el video, prácticamente, digo, la máquina se está mostrando los grupos de DNS. Prácticamente yo y mi compañera Nicole lo rimos y prácticamente hicimos esta parte como se está mostrando en pantalla. Esta parte prácticamente lo que hicimos fue ver el video de su clase y revisar, y aquí como puede ver aquí están los detalles de cada uno de ellos. Aquí se ve está muy correctamente, solo que es que se ve un poco borroso para mí, pero no, se ve bien. El siguiente paso es con respecto a los grupos de almacenamiento. Bueno, esto sí, para que su merced lo entienda también. Los grupos de almacenamiento prácticamente aquí se creó prácticamente los discos, aquí como se puede ver, y aquí lo que se hizo fue los discos duros, crear tres discos duros desde VirtualBox para que se pueda hacer la función y crear prácticamente los discos aparte, que nos tocó prácticamente quedar como 6 o 7 porque digamos que porque pedía, o sea, el RAID 1, perdón, RAID 0, RAID 1 y RAID 5. Entonces prácticamente aquí se muestra, y aquí también en esta parte acá se muestra el disco y lo que prácticamente se le asignó. Prácticamente lo que hace el administrador es prácticamente es mostrar lo que prácticamente eso, ¿sí? Correctamente. Ahora voy a proceder a mostrar cómo quedaron los discos, o sea, de la creación de los discos correctamente, sin ningún error, y se está mostrando. Como puede ver, instructor, aquí lo que hago es abrir la carpeta del Windows y me meto donde dice escritorio, donde dice equipo, perdón, equipo, perdón, en equipo. Entonces, me meto en equipo y lo que aparece son los discos que yo he creado. Aquí está el principal que la asigné, aquí están los discos. Como puede ver, acá está RAT, los tres de RAID 0, RAID 1 y RAID 5 y todos. Y aquí como puede ver, aquí está el archivo que nos tocó crear, que fue archivo NTFS, algo así. El archivo que me cepillo, y aquí se mostró lo principal y se cuadró prácticamente todo, se hizo a paso desde administrador de servidor. Y prácticamente aquí lo que se hizo fue, aquí lo que estoy haciendo es mostrar cada uno de los discos. Yo no he movido esa información, pero se hizo el procedimiento muy correctamente, sin ningún error. Entonces, para que eso me se mire, aquí estoy mostrando ya las últimas definiciones, como lo está viendo en este momento, los discos, todo, todas las funciones que necesitaba eso, y aquí se muestran los discos y ya sería como el proceso ya, como se dice, ya el proceso ya finalizado, y ya pudimos hacer el procedimiento del administrador de Windows Server y que la creación de particiones la de los RAID. Qué pena con ahí, sí parece un aviso, pero estaba haciendo una cosita. Bueno, ahora sí, aquí yo sé que este video era menos de 7 minutos, pero estaba cuadrándolo bien. Entonces, bueno, primero voy yo con las inquietudes que son correspondientes. Las voy a decir yo de la guía, y luego mi compañera Nicole, que está conmigo, para que se puedan hacer de esta manera. Bueno, la primera pregunta es, y aquí muestro la máquina pues para que se vea que se hizo totalmente. La primera, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de aprovisionamiento fijo y delgado? La respuesta es simple. La diferencia es que
La diferencia es que el fijo lo que hace es que se le puede asignar para recreación del disco, pero el fijo, más que todo lo que hace es un grupo, nosotros le vamos a asignar, por ejemplo, le asignamos 2 gigas, un ejemplo, y prácticamente esa función hace que no se pase más de las 2 gigas, prácticamente es un almacenamiento fijo que no se le puede cambiar y que no se le puede modificar y tiene que usarlo hasta ahí. En el caso si el disco necesita más, se puede borrar o también se puede hasta se puede hasta que esté bien y que eso sí, pero automáticamente, o sea, es fijo y no, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y delgado, el delgado ya es diferente. El delgado lo que hace es que le asignamos un almacenamiento le asignamos un almacenamiento y prácticamente ese almacenamiento, si pronto le colocamos, por ejemplo, 2 gigas o más, lo que pasa es que el disco de pronto si lo vamos llenando, el disco prácticamente lo que hace esto es que el disco se vaya llenando a como esté, o sea, como le aparece. Si le llenamos con archivos o todo, pues claro, se va a llenar, pero prácticamente es una función muy buena que hay que tener mucho en cuenta y ya se practicó esto, doctora. La siguiente pregunta es, los discos virtuales brindan 3 opciones de distribución de almacenamiento. ¿Cuáles son y qué beneficios ofrecen cada uno? La respuesta es muy simple, que podemos usarlos para guardar información aparte, fotos, todo diferente. Otra opción es, identifica qué archivos podemos asignarle. Por ejemplo, hay muchos tipos de archivos, pero más que todo en el caso podemos colocarle NTFS o RD. Y la última opción es que nos ayuda a cómo crear estos tipos de discos. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque se ve cómo se crea, pero más que todo estos discos también es para distribuir el almacenamiento en la máquina del almacenamiento. Eso es claro. ¿Listo? La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo observar el espacio de almacenamiento disponible en el pool? Eso es una pregunta que se vio muy diferente, pero es una pregunta muy interesante y la respuesta es, mediante el administrador de servidores, porque es el principal ya que se puede observar lo que tiene el equipo. Pero, ojo con esto, pero se pueden verificar errores que podamos tener cuando hacemos esta operación, o sea, para asignar el almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque eso es normal y todo, pero eso se puede ver. Los errores que podamos tener y también el almacenamiento del Windows. Se puede mirar, o sea, en el posición el almacenamiento de Paul, pues lo que hago es mirar la carpeta de almacenamiento del Windows o el administrador y prácticamente ahí lo que hace es mostrarme el almacenamiento disponible del Paul sin ningún lío. Y eso se puede administrar sin ningún problema. La cuarta pregunta es, ¿cómo puedo verificar el espacio del almacenamiento asignado a una carpeta? Es muy sencillo la respuesta. Mediante donde se creó la carpeta y donde se quedaron los archivos del disco. Ahí en la parte como mostré anteriormente se creó el archivo y prácticamente se cambió el formato a NTFS y se cambió y totalmente se ve distinto. O también por el administrador de servidores donde se creó en parte de grupos de almacenamiento aparece también. O sea, prácticamente en el servidor, en el administrador también aparece, pero ojo con esto, pero el espacio en el disco siempre va a aparecer desde la carpeta o desde el administrador de servidores que tiene correspondiente a la máquina el Windows Server 2016. ¿Ok? Y la última pregunta es, ¿desde el administrador de discos se visualiza el disco virtual asignado a una carpeta específica? Esa es una pregunta muy clara. Entonces, la respuesta es la siguiente. Claro que sí, cuando se creó el disco y luego la carpeta, en administrador de discos aparece donde se asignó la carpeta con las propiedades correspondientes a esa función del administrador. Con eso ya sería instructora y ya seguimos con la otra parte de mi compañera. Muchas gracias. Qué pena. Buen día, instructora. Entonces vamos a responder las preguntas de la guía 4. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de aprovisionamiento fijo y delgado? ¿Qué es la respuesta? Que son de diferentes tamaños, uno que no pesa tanto, en cambio el fijo es más pesado. La segunda pregunta. Los discos virtuales brindan 3 opciones de distribución de almacenamiento. ¿Cuáles son y qué beneficios ofrecen?
Respuesta. Uno de ellos es disco virtual, el otro es disco físico, el otro es el grupo de almacenamiento. El beneficio que ofrece el disco virtual es agregar los discos virtuales de esa máquina virtual. El disco físico es del almacenamiento y el grupo de almacenamiento es la cantidad de discos virtuales o físicos que voy a usar. Pregunta, ¿cómo puedo observar el espacio del almacenamiento disponible de pod? Respuesta. En, en grupos de almacenamiento podemos ver el espacio del almacenamiento. El grupo se dirige al grupo de almacenamiento, puede ver que dice Windows Server, dice el espacio disponible, el espacio ocupado. Eh, Pregunta, ¿cómo puedo verificar el espacio en el almacenamiento asignado a una carpeta? Se puede verificar en los discos virtuales o en las tareas en la administración de disco. Ahí se pueden ver el almacenamiento asignado a cada disco virtual. Pregunta, desde el administrador de disco se visualiza el disco virtual asignado a una carpeta específica. Sí, desde el administrador de disco virtual se puede observar. Dice también las especificaciones de nuestro disco virtual y cuánto tiene de espacio y cuánto se está utilizando. Pregunta, en cuestión de red de servicio de archivos y almacenamiento se puede visualizar los RAIDs creados y sus características. Pues la profesora mostró varias opciones que fue administrador de disco y también grupo de almacenamiento. Se pueden ver los RAIDs creados. Y en el administrador de disco, perdón, también se puede ver el espacio de los discos virtuales